Buenos días una vez más al Cornetín de Gondor. Esto, aunque no lo creáis, es nuestro segundo intento. Y tenemos con nosotros a Pau Rodríguez, dibujante mallorquín, aunque su nombre indica que es mallorquín y sus apellidos no tanto, y tiene cierta importancia. Buenas tardes, buenas noches, Pau, cuando nos escuchen los oyentes. Buenos días, tardes o noches, lo que sea. Bueno, hemos tenido antes un pequeño problemita con la grabación, que ya creemos que ya está solucionada. Bueno, ¿por qué hemos invitado a Pau? Hemos invitado a Pau porque Pau es un dibujante que está preparando un Berkami que a mí me parece espectacular, y nos parece interesante apoyarle y ayudarle en cómo podemos hacer nosotros ahora mismo, que nos meteremos en el Berkami, pero también queremos darle un poquito de difusión. Así que antes de nada, muchas gracias, Pau, por acudir a nuestra llamada. Y bueno, voy a contar un poco cómo conocimos a Pau, ¿vale? Conocimos a Pau en el Salón del Cómic de Barcelona del 2023. Estábamos dando un paseo, nos dieron un flyer, ¿vale?, que ponía las 5 banderas. Y a partir de ahí, pues estaba Pau allí y estuvimos charlando y vimos que era una persona, aparte de encantadora, interesantísima, con una historia detrás familiar aún más interesante que va a plasmar. Nos compramos un cómic suyo, un recopilatorio de Atlas y Axis, ¿no? Y a partir de ahí, pues, surgió un interés mutuo de hablar, de conocernos, y por eso estamos aquí. Así que muchas gracias, Pau, por haber aceptado, y no tengo más que decir. A ver, Pau dibuja mucho en el estilo franco-belga. Es un dibujante que actualmente dibuja en 2 periódicos. Bueno, mejor explícalo tú. Sí, hago un humor gráfico desde el año 96. Lo empecé a hacer diariamente en el Diario de Mallorca. Un par de años después empecé a hacerlo también semanalmente en el Mallorca Zeitung. Es un periódico del mismo grupo, pero en alemán, pero local. Es un periódico mallorquín, pero en alemán. Y ahora estoy trabajando semanalmente para los 2. Pero aparte, Pau también escribe, bueno, dibuja en una de las grandes revistas franco-belgas. Estamos hablando del Spirou, que esto ahora parece que yo me lo sé todo de memoria y que soy una máquina. Mentira, en la primera toma, fallidísima, me sacaba los colores Pau de una manera, y es de justicia que darle a Pau todo el mérito de ilustrarme en su sapiencia. Porque Spirou es una revista muy importante, ¿no? Sí, para mí es la revista más importante actualmente, de las que han sobrevivido, y aparte es la más antigua de las que se siguen publicando, revistas de cómics. Y para mí era como una meca conseguir publicar allí, porque al principio piensas en publicar en las revistas de España. Pero claro, justamente yo empecé a trabajar los cómics intentando hacerme profesional cuando todas las revistas estaban desapareciendo. A mí el escalón de España ya no me significaba nada y ya intentaba llegar a la meca, ¿no? A Spirou. Sí, porque de hecho antes también hablábamos en la primera toma fallida que no hay nada equivalente en España. Es decir, a mí se me venían cosas como el Víbora, el Cimo, la antiguísima Codorniz, o ya el Jueves, que ha pasado por una pérdida mensual, pero ninguna de esas se puede comparar a Spirou. No, si acaso se podría comparar alguna, sería el TVO, salvando las distancias, porque el TVO, lo que tenía en común con el Spirou es que fue una revista que llegó a un público masivo, especialmente infantil, que era para todos los públicos. En eso sí que se parecen. Era como una institución de tal manera que nosotros aún le llamamos TVO a los cómics, cuando era el nombre del título de una revista. Mira, qué curioso. Spirou en su país pues era una cosa así, era la revista que todo el mundo conocía junto con la Pilot, pero aparte Spirou ha conseguido sobrevivir a décadas y décadas y sigue siendo una revista que sigue siendo importante, y ya te digo, es la más antigua de las que están aún activo. Y para mí pues era un orgullo participar en una revista en la que publicaban mis máximos referentes. Bien, es decir, este es el nivel del personaje, que es altísimo, y veréis que tiene una visión propia de lo que es el mundo del cómic, lo adapta muy bien a sus gustos, y veréis por qué lo digo. Antes ha pasado una cosa y la quiero repetir. Pau, tienes un nombre muy mallorquín y un apellido muy castellano, ¿no? ¿A qué se debe
Hasta el momento en el que no podemos decir nada más porque es un spoiler. Bueno, pues se debe a que yo nací en Mallorca, pero soy el segundo mallorquín de la familia. Mi madre fue la primera mallorquina. Mi abuelo era importado, lo trajeron a Mallorca, no vino por gusto. Y él se llamaba, de apellido se llamaba Jiménez Bravo, un apellido compuesto, mi segundo apellido, y viene de Manzanares, de un pueblo de Ciudad Real. Bien. Que sí, que es castellano. Bueno, pues ya para saber la importancia de este detalle, si tendréis que esperar casi a la tercera parte del blog y veremos la importancia de los apellidos en un mallorquín, ¿vale? No se vayan todavía, aún hay más. Bueno, Pau, ¿cómo empieza tu carrera como dibujante? Bueno, pues empezó a lo tonto, como todos los niños, que a todos los niños les gusta dibujar hasta que en el colegio se lo hacen aborrecer con una mala frase o con comparaciones con niños que dibujan mejor o algo así. A mí no me pasó y continué dibujando, y cuando ya veía que iba a pasar a ser adulto y a dejar de ser estudiante y que me tenía que ganar la vida, yo iba enfocándome a dos cosas, o hacerme... De pequeño quería ser dibujante o payaso. Y de ya adolescente pensaba en dibujante de dibujos animados o de cómics, que es una manera de ser payaso y dibujante al mismo tiempo. Y cuando yo tenía 15 años, al instituto vino Max, el Premio Nacional de Cómic, que aún no lo era, vino a darnos un cursillo de cómic de varias semanas. Ahí descubrí el paraíso, porque yo como dibujante veía los cómics, como dibujante autodidacta veía una viñeta detrás de otra y ya está, que solamente era dibujar. Con Max descubrí todo el lenguaje secreto del cómic que el lector a lo mejor no conoce, pero le entra por todos los sentidos. Cómo manejar la historia mediante las secuencias, los planos, los colores, todo un lenguaje que tiene el cómic que no lo conocía hasta que no lo aprendí de Max. Y ahí me decidí a hacerme dibujante de cómics porque era una cosa posible, yo lo podía hacer. Una sola persona puede hacer todo en el cómic. En cambio, en la animación necesitas un equipo de gente, necesitas dinero. Yo veía mucho más factible hacer cómics y me encantaba además, así que me decanté por esto. De hecho, bueno, tú actualmente parte de tu trabajo es dar cursos de cómics, ¿no? Dar cursos de cómics dentro de los institutos y colegios de Mallorca, ¿no? Sí, no es que lo considere como mi trabajo, porque mi trabajo es hacerlos, pero de vez en cuando me llaman de algún instituto o de algún ayuntamiento para dar un curso y a mí me gusta ir porque me gusta enseñar, me gusta aprender también de los jóvenes de qué es lo que se lleva hoy en día, y me gusta sobre todo tomar el relevo de lo que hizo Max, que fue alimentar a una nueva generación de pringaos que nos creíamos que podíamos vivir de cómic. Pero bueno, me gusta pasar ese testigo porque es una manera de que la llama siga viva. ¿Y cómo es esa sensación cuando llegas a una clase? ¿De qué edad son tus alumnos? ¿O serían tus alumnos más o menos? Cualquier edad. Me llaman desde niños de 8 años no, incluso yo he ido con niños de preescolar. Sí, de cualquier edad. Y luego a institutos. Los institutos es mejor cuando todos los que se apuntan se han apuntado voluntariamente. Que si no pasa de todo y es un poco caos. En las escuelas, normalmente, aunque no sean niños que sean dibujantes, se lo pasan bien. Porque yo les he enseñado a dibujar personajes y después, pasando con el coche, en algunos pueblos he visto pintadas que digo, ese niño ha sido alumno mío. Que reconozco cómo lo han hecho. ¿Y cómo es esa sensación? Es decir, llegas a una clase llena de niños, vamos a decir en este caso, que están interesados, y Pau le pasa... ¿Están interesados? Va muy bien. Lo que pasa es que siempre me choca que les pregunto si les gustan los cómics y qué cómics han leído, y en la mayoría de los casos no han leído nunca un cómic. Que eso es lo contrario que pasaba en mis tiempos, que lo raro era no haber leído cómics. Porque curioso. Y ahora veo niños que a lo mejor no han leído nunca un cómic, pero tienen interés en el cursillo. Y eso siempre me sorprende mucho. Te lo pregunto porque a mí, por ejemplo, es decir, yo soy muy lector de cómics y como dices tú, he estado leyendo cómics, tengo cómics desde pequeño, y ahora mismo preguntando a sobrinos o niños de familiares y tal, me sorprende mucho de que la gente empieza a entrar en el mundo del cómic directamente por el manga, que lo entiendo también, lo comparto, ¿no? Porque yo entré por el Mortadelo y Filemón, Super López, por toda esta caterva de Bruguera, por decirlo de alguna manera, y como que ahora no leo cómics, leo mangas, digo, sí es lo mismo, pero leído.
No sé. Yo creo que es por el mismo motivo. Nosotros leíamos lo que conocíamos, lo que nos podíamos permitir. Y el manga es muy conocido gracias al anime, que eso sí que nos maman todos, la tele. Y eso es una promoción bestial para el manga. Y aparte, cuando entran en una librería, es lo más barato que hay. O eso, o TPs de superhéroes, pero en proporción aún es más barato el manga. Uh-huh. Creo que es lo mismo que nos pasaba a nosotros. Nosotros leíamos Superman, leíamos Mortadelos, leyendo Asterix, pero es que Asterix costaba 5 veces más. Sí, también. No había parado. No, sí, tengo Asterix porque en mi casa, te digo, mi padre y yo coleccionábamos todos los TVOs de Tintín y todos los TVOs de Asterix. Y cuando acabamos las colecciones, ya yo era demasiado mayor, mi padre no tenía esas ganas porque le propuse empezar Lucky Luke y dijo, si quieres empezarla tú, adelante. Y ahora estoy pensándome en empezar yo Lucky Luke. ¿Cómo es la vida de dibujante? Es decir, porque tú eres dibujante. Bueno, eres historietista, como lo quieras decir, pero eres un dibujante completo. ¿Y el día a día es? ¿Cómo es? Pues yo procuro, a ver, el día a día sería que tú serías feliz trabajando siempre. Y de hecho es lo que hacía hasta que tuve una hija hace poco. Y lo que hacía era dibujar siempre, porque me lo paso bien dibujando y es como mi hobby, ¿no? Ahora me tengo que limitar y procuro trabajar cuando ella está en el colegio y cuando ella está durmiendo. Oye, primero felicidades. No sé si es muy reciente. Tiene 6 años. Bueno, y está en el origen de la editorial. Que cuando nació de esto que nacen con un pan debajo del brazo, yo pensaba, espero que lo traiga, porque yo estaba en una situación muy apurada y había que dejar de dibujar. Tenía que buscarme un empleo normal y ganar dinero cada mes, porque con esto no... Dije, voy a quemar el último cartucho, voy a probar. Fue de abrirme un Patreon, que es como una especie de Facebook, pero de pago. Los lectores más fieles te ponen a lo mejor $5 o euros cada mes, a cambio de ver tu trabajo. Y luego fue también de publicar mi propio trabajo y lo hice a través de un Berkami, que nunca lo había hecho. Dije, si sale bien esto, pues podré seguir un tiempo. Si no, pues ya me retiro y ya está. Pues de momento lleva 6 años. Sí, las dos cosas salieron más o menos bien. Es verdad que la niña vino con un pan debajo del brazo. No, hombre, a ver, me alegro. Es decir, cuando hablábamos pensaba que era algo más reciente. Más que nada porque es que la mía tiene 4, ¿vale? Te digo, me daba la sensación de que era más joven. Y digo, madre mía. Pero la verdad es que me cambió porque como dibujante, como solo sabes dibujar, dices, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para publicar? Pero me tuve que atrever porque no me quedaba más remedio. La verdad es que tampoco fue tan difícil y tan peligroso para mí porque yo tenía la experiencia de hacer los fanzines, que parece que no, pero es exactamente lo mismo que hacer un cómic en plan profesional. La única diferencia es que la imprenta es más cara y de más calidad. Yo estaba acostumbrado a publicar mis cómics, ir a los periódicos a intentar salir en la prensa, hacer exposiciones para presentar la revista, distribuirla yo a los bares y a las tiendas que la vendían. El proceso editorial yo lo conocía, lo que en plan casero. Sí, ahora sí. lo he hecho en plan a nivel de toda España. Uh-huh. En realidad no ha sido una cosa que haya tenido que aprender de cero, no me imponía tanto. Uh-huh. Por lo que me cuentas me hace mucha gracia porque me recuerda a mí. Sí. Primero que Pau, recordemos que tiene 2 años más de experiencia que yo como padre, con lo cual es mucho mejor. Pero a mí me recuerda mucho de cuando estuve la niña. A ver, yo soy informático, Pau lo sabe, y Pau sabe más o menos a lo que me dedico, porque hemos hablado. Y me acuerdo que a veces haciendo cosas de teletrabajo, pues claro, la niña estaba a tu lado, y me acuerdo de... Esto me ha pasado varias veces. No cuento no voy a contar la cena seria y luego cuento la cena graciosa. Y yo me acuerdo muchas veces de que estaba trabajando, es decir, analizando código o haciendo cosas de informática, y tenía el pie con la hamaca, moviendo la hamaca con la hamaca, así, ¿no? Y tenía al otro lado. Entonces, me acuerdo mucho porque parecía multitarea. Y es que en aquel momento, como digo yo, con un año, era jugar en fácil. La metías en la hamaca, la cucabas un poco y se dormía. Y a mis amigos le cuento de que cuando nació la niña, justamente se acaba de publicar el Red Dead Redemption 2. No sé si sabes qué juego es. Es un juego de PlayStation 2, de vaqueros. Como soy dibujante, no tengo tiempo de jugar. No, es un juego de vaqueros, por decirlo de alguna manera. Y yo me pasaba el juego igual, con la niña al lado y acucándola con el pie. Y digo,
Si mi hija me viera ahora, me desheredaba ya a mí, me quitaba la herencia y luego, y luego ya me la quitaba. Bueno, entonces no es fácil, es decir, parece que, según me das a entender, es decir, es muy satisfactorio, ¿no? Dedicarte, como dices tú, es decir, podría estar 24 horas, pero tengo que cortarme porque tengo que hacer cosas con la niña. Pero no es difícil, es decir, sobre todo cuando te enfrentas, que tú tienes experiencia y te enfrentas ya a una escala nacional de un producto, porque tú además eres el barco, no sabría cómo definirlo al 100%, corrígeme, tú eres como el buque insignia de Escápula Comics, ¿no? Es decir, tú eres Escápula Comics. Sí, soy el capitán y el remero. Por decirlo de alguna manera. Sí, eso, bueno, mi mujer me dijo que no soy un autoeditor, porque cuando dices autoeditor la gente todavía tiene el pensamiento de que te publicas tú mismo porque una editorial no se ha interesado por ti. Y es como negativo. Dice, no, tú lo que eres un editor indie. Porque ahora hay una moda de autores, pero de libros sin dibujos, se llaman editores indie o autores indie. Significa que se publican ellos mismos, pero como yo, no porque una editorial no se haya interesado, sino porque a mí no me han interesado las editoriales. Es decir, a ver, forma parte también de la escaleta, ¿no? Es decir, ¿por qué hacer una propia editorial? Es decir, ¿a ti no te interesó, es decir, unirte a una editorial para sacar los cómics? No me interesó porque ninguna es capaz de, o no son capaces, o no tienen el interés o la intención de sufragar lo que es la producción del cómic. Ellos te pagan unos royalties, que es un 10% del precio del libro, que adelantan una parte de esos royalties. Lo que pasa es que en otros países como Francia te adelantan una cantidad suficiente para poder hacer el libro y después con lo que van vendiendo pues no te lo van pagando, sino que lo van descontando de lo que ya te viene adelantado. También en España te adelantan muy poco dinero, con ese dinero no puedes hacer el trabajo. Claro, yo dibujar no es mi hobby, es mi profesión completa. Puedo trabajar en otra cosa y por las tardes hacer el cómic, porque estoy siempre haciendo el cómic. Por lo tanto, los ingresos que solo me vienen de ahí tienen que ser más importantes. Claro. Entonces, pues... Sí, lo que he hecho ha sido que, hombre, yo conozco el mundo editorial un poco, después de tantos años. Sé qué porcentaje se lleva cada parte, ¿no? Yo si montara una librería, pues me llevaría a lo mejor un 30% del precio del libro que se venda. Si tuviera una distribuidora, me llevaría un 20%. Y si tuviera la editorial me llevaría un 40%, que sumado al 10% del autor, pues es un 50%. De manera que cada vez que vendo un libro, la mitad es para mí. Muy diferente de ganar solo un 10%. Yo no es que venda más ahora, es que gano más con cada venta. Exactamente, porque tú ahora mismo, siendo tu propia editorial, ¿no? Es decir, ganas ese 50%, es decir, va para ti directamente. Exacto, y muchas veces los lectores lo aprecian, porque saben que ese dinero que están pagando es para ti, no es para que otro te explote. Sí, bueno, evidentemente, es decir, yo no me meto en el tema editorial, sobre todo porque no lo conozco. Es decir, yo nunca me he puesto a sacar un libro, a sacar un cómic. Evidentemente, mis dotes pictóricas, como decía mi mujer, es decir, tú no dibujas, tú apuñalas un papel. Vale, entonces no estoy en ese juego. Siempre escuchas un poco que el trabajo de autor es como muy tal, pero justamente en tu caso, es decir, te conocimos en el Salón de Comedia, en tu propia editorial, y además creo que el flyer del 5 Banderas rezaba eso, ¿no? Que el 100% de la financiación iba al autor y a la creación del libro. Es decir, que es una cosa importante e interesante de saber. Y que tampoco no va tanto a este libro tiene que salir por algo, sino es que esto es parte de mi trabajo, es mi editorial. Por cual es curioso, es decir, porque Escápula se basa solamente en mecenazgos, ¿no? Es decir, o en Patreon. Bueno, no, he publicado 2 libros sin hacer campañas de micromecenazgo. Los 2 han pasado muy desapercibidos, porque lo bueno que tiene el micromecenazgo no solo es consigues el dinero antes de hacer el libro, sino que estás 40 días haciendo intensamente publicidad y muchísima gente se entera, que a lo mejor no participan en el crowdfunding, pero después cuando lo ven en la librería sí que lo compran. Yo lo considero, o sea, lo encuentro bien, porque hay gente que no quiere participar o porque no quieren dar su número de tarjeta o porque prefieren comprárselo a su librero de confianza,
que así contribuyes a que las tiendas no desaparezcan. Pero el hecho de la publicidad, aunque no participen en el Berkami, bueno, a ver, hay Berkamis que sí que hay que participar porque si no el libro no sale. Sí, no, completamente. Los Berkamis están funcionando, pues hay gente que prefiere no comprarlo en el Berkami y esperarse a comprárselo a su librero. Sí, a ver, yo junto con un amigo hablábamos mucho porque el tema de crowdfunding, sobre todo con Kickstarter, él dice que el Kickstarter mató los juegos de mesa. Y creo que en el fondo al principio no lo entendía muy bien y luego ya sí lo entendí. Porque el Kickstarter, tal y como está planteado, se ha convertido, sobre todo orientados en juegos de mesa, a una preventa. Me explico. Es decir, el juego ya está como publicado y ahora vamos a ver a cuánta gente le interesa. Y dices tú, es que ya no me das nada añadido a que salga el juego. Es decir, va a salir el juego y lo que pasa es que el dinero te lo coges antes y me lo das 8 meses después. En tu caso es contrario, porque tú además, en eso me parece muy interesante. Es decir, si esto no sale, no sale. Es decir, es que yo no tenía más remedio. Yo cuando hice el primer crowdfunding para hacer la saga de Atlas y Axis, no tenía dinero para hacerlo. Y además, como lo has visto, es un libro muy caro porque tiene muchas páginas, tapadura. Sí. Pensé, bueno, el crowdfunding era para sacarlo en catalán, más difícil todavía. Que mi hija le hablábamos en mallorquín y digo, ahora cuando empiece a leer, su lengua materna va a ser esta. Y no va a poder leer mi obra en su lengua materna cuando un ruso sí, un italiano sí, un polaco sí, un chino también, un inglés también. Lo está publicado en todos esos idiomas y en cambio mi hija no va a poder leerlo en su lengua materna. Y digo, voy a probarlo. Primero probé con editoriales que publicaban cómic en catalán, una se interesó. Dije, pues lo voy a probar yo con un Berkami, si sale bien y si no, pues no lo hago. Ya está. Y salió bien, por los pelos, pero salió bien. Ya me decidí a sacarlo también en castellano, porque como el coste de la imprenta ya estaba cubierto, hacer copias extra con solo un cambio de idioma y de portada era muy barato. ¿En el mismo Berkami? No, cuando finalicé el Berkami, pregunté a los que habían participado si les importaría, porque claro, muchos lo habían hecho porque era en catalán, no solo porque era un cómic. Les pregunté si les importaría que aprovechara para sacarlo también en castellano, que salían sus nombres. Quería que salieran sus nombres, porque fue gracias a ellos que se hizo. Y todo el mundo me dijo que sí, y lo saqué también en castellano y añadí también los nombres de ellos, porque la edición en castellano fue gracias a ellos también. Mira qué curioso. De verdad, es decir, historias dentro del cómic. No, y además, vamos a ver, aunque luego hablaremos de Atlas y Axis, es decir, yo me lo compré en el Salón del Cómic donde nos conocimos y sí tiene... esto me gusta, porque no me gusta decirlo así porque es como poner una nota, pero sí se le nota cariño, es decir, mucho amor, ¿vale? A la hora de salir tu cómic. Yo lo tengo aquí, se lo estoy enseñando a Pau ahora mismo, que se lo compré y lo tengo dedicado. Y joder, perdón, el taco. Jolín. Recorcholi. Y tiene una edición súper cuidada, es decir, no solamente que esté en tapadura y tal, sino que la contraportada está con un cuadradito para que pongas tu nombre, los dibujos de Atlas y Axis, todo está, y el papel es grueso, es decir, el papel es de buena calidad, está muy bien cuidada la edición, con lo cual desde mi punto de vista sí se nota que hay un especial cariño por ello. Sí, completamente. ¿Sabes? Son mis hijos, son mis obras. ¿Sabes? Lo comento a la hora de intentar animar a la gente a acercarse a la obra y ir a una librería, ¿vale? O a la web para verlo. Yo en la medida de la Ni siquiera eso. Es que hay mucha gente que no lo sabe y a mí yo siempre que puedo lo aprovecho para recordarlo. Si tú no te atreves a comprarte un cómic, no lo encuentras, puedes ir a la biblioteca y leerlo gratis. Incluso, si no está en la biblioteca, lo puedes pedir a la biblioteca para que ellos lo compren, porque ellos tienen un presupuesto para comprar libros y cómics y muchas veces no saben qué comprar y agradecen las peticiones de los usuarios. Lo que dices tú, pueden probar de leer este libro o pueden incluso pedirlo en la biblioteca, leerlo gratis. Y si les gusta comprarlo y si no, pues ya lo han leído. Yo te diré más. Yo hubo una temporada que estaba trabajando al lado de una FNAC aquí en Madrid y en la hora de la comida, es decir, yo comía en mi sitio y tenía que salir a comer, me obligaban. Y me iba a la FNAC
y ahí me he leído yo tebeos, y ahí he descubierto yo autores que me gustan, he puesto nombre a autores que me gustan y a autores que no me gustan, evidentemente, porque había mucho, pues te ponías a leerlo y digo, algún día alguien me va a decir algo. Pero bueno, que la filosofía de la FNAC durante mucho tiempo fue justamente eso también, cógete un libro y ponte a leerlo aquí. Es que de hecho el pirateo a veces yo pienso que a los buenos les beneficia, porque si tú te vas allí a leer gratis, lo malo dices, menos mal que no me ha costado un duro, y lo bueno a lo mejor luego te lo compras. Bueno, sí, lo digo así porque hoy me ha pasado una cosa. Hemos ido a hacer unas compras y tal, y hemos ido buscando una serie de anime que teníamos buscándola y tal. Y se lo hemos preguntado al dependiente y nos han dicho, no la tenemos. ¿Está en alguna plataforma? Y dice, sí, creo que está en esta. Como no nos pagan, no voy a decirla. Y me dicen, es que hasta que no la quiten de esa plataforma, nosotros no decimos tú. Entonces, me hace mucha gracia porque es, joder, hace 20, es decir, estos son, Pau, somos cosas, esto es cosa de viejos, es decir, ya de viejos, de viejos. Es decir, es, joder, que es que antes comprarse un DVD y un Blu-ray era como una cosa física, era como muy normal. Ahora me parece complicado, y buscar libros y buscar TVOs y tal, me parece aventuras. Y yo, lo que tú dices, porque nosotros ya estamos acostumbrados, pero no veo que las nuevas generaciones tengan un aliciente para acumular objetos. Hombre, pudiéndolo tener todo en un drive. Ya, pero se lo comentaba a ver, es esta autora, la autora de Neinheim, Arantzazu Serrano. Arantzazu Serrano se lo comentaba en su podcast, hablamos con ella, no sé si la conoces, es una autora de novelas de carácter nórdico, ha tenido mucho éxito, y un día pues contactamos con ella, estuvimos hablando con el podcast y todo eso. Escuchadlo, está por ahí atrás, luego pondré en la esta el nombre, y como siempre, seguidnos, danos al like, y ya lo he dicho, para que mis compañeros no me echen la bronca de que no lo digo. Y estábamos hablando justamente de esto, se pone a decir, y llegamos a la conclusión, ella y yo somos de la idea de que si no puedes tocarlo, no existe. Es decir, yo, la saga de Atlas y Axis existe porque lo tengo aquí, lo puedo tocar, y ahora mismo puedo estar revisándolo contigo. No sé si tienes esa sensación, que la edición digital mola mucho, que atrae mucho, pero... En cómic no. En cómic... Libros de solo letras sí, pero en cómic yo no, si no es en papel no lo leo. Me pasa mucho, no sé si conoces a Joan Tretze, de Sistema de 13. Conocí ahora en Barcelona. Pues es amiguete, es amiguete de toda la vida, y yo le sigo, vamos, es que es amigo, es rolero, es decir, es amigo. Hola Joan, si nos escuchas, muchísimas gracias. Hola, Joan. y yo lo seguía de mucho tiempo, pero el día que Joan se animó a sacar sus TVOs en físico, dije, va a triunfar, porque se pueden tocar, existen, tienen una consistencia en el espacio real, por decirlo de alguna manera. Ahora que Meta va a cerrar estas locuras que se le ocurre a la gente rica. Sí, no va a cerrar. No puedo decir más. Tiene una cosa menos que tengo que aprender. Bueno, nos hemos desviado del tema. Me gusta mucho que pase esto en el podcast porque significa que va bien. Pero vamos a reconducir, ¿no? La obra de Pau, ¿no? Es decir, Pau, como hemos dicho, tiene una obra muy característica y también muy personal. Esto puede parecer, como siempre, las frases vacías que se dicen, pero leyéndolo, sobre todo, por ejemplo, si lees, que es el único que tengo ahora mismo, Atlas y Axis, te das cuenta que abriendo el cómic percibes una idea, ¿no? Tienes un rollo muy cartoon, muy espirú, por decirlo de alguna manera, pero según lo vas leyendo dices, uy, esto tiene un sabor y un gusto propio, ¿no? Lo primero es perros. Es decir, creo que tus obras, excepto Baboon, ¿no? Pero que todas tus obras... Baboon también tiene perros. Son animales también. Son animales. Pero me refiero, es que Curtis Hill, Atlas y Axis y Cinco Banderas, que es lo último con lo que vamos a hablar, son perros. Sí. Son perros que... Bien. Y
Bueno, cuando hice Atlassiaxis, lo que venía a ser Atlassiaxis era una tesis, hice personalmente, de por qué un TVO gusta a la gente, ¿no? Cuando yo estaba acabando de estudiar ilustración, no había cómic, me puse a estudiar ilustración, y para el proyecto de fin de carrera quería hacer un cómic que triunfara internacionalmente, porque yo cuando leía Asterix y veía en la página 2 en cuántos países y en cuántos idiomas se había publicado, a mí eso era una meta, un objetivo a seguir, ¿no? Y entonces, a la hora de hacer un cómic para ir a Francia e intentar venderlo a alguna editorial, estuve estudiándome todos los cómics que me gustaban porque me gustaban. Hice un compendio. Una de las cosas que elegí fue hacer perros, porque me salen mejor que las personas. Puedo contar muchas cosas sobre las personas a través de los perros sin que se note tanto, pero que te cuelen más, que te entren más hondo. Que hay personajes, no te cuesta identificarte con ellos porque a lo mejor tienen características propias, que a lo mejor son rubios y tú eres moreno, o es una mujer y tú eres un hombre. En cambio, si te vas a un animal, todos tenemos cosas en común con ellos. Que son la parte más antigua, la compartimos, ¿no? Y me he dado cuenta que utilizando animales muchas veces es más fácil que el lector se identifique con ellos, que le duela más lo que les pase o se alegre más cuando les pasa algo. Y en realidad así es. Mucha gente me lo ha dicho, que al ser tan adorables, cuando les pasa algo es que te clavan una puñalada. Además que sí, que son muy, muy achuchables, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de que sean animales, bueno, más allá no, es que son animales. No estamos hablando de personajes de seres, de animales antropomórficos. Bueno, qué palabra más difícil. Al rollo Black Sad, que es saga de la cual estoy enamorado. Pero mientras que en Black Sad el animal que son representa una característica del personaje, es decir, un gato callejero duro, no sé qué, un oso blanco, muy muy blanco, por decirlo de alguna manera, sin que nos digan nada, y sí. Vale, una comadreja fisgona y tal. Aquí los animales son animales. Me explico. Tus perros tienen comportamiento de perros. Sí, bueno, de perros, y luego también hay osos, hay buitres, pero sí, cada uno tiene su comportamiento, pero que el planteamiento diferente de Disney, porque Disney hay un ratón que tiene un amigo que es un perro, que es Goofy, luego tiene una mascota que es un perro que no sabe hablar, va con zapatas y lo lleva con correa. Esto intenté evitarlo. Yo cuando presenté mi saga de Atlassiaxis en el año 96 a las editoriales, no lo veían, porque decían que en aquellos tiempos decían cómic de animales significa para niños y esta historia no es para niños. No, bueno, no es. Esa es la gracia que tiene. Dice, ya, pero es que aquí el público asimila cómics de perros, de animales, con niños. Digo, pues sí, ahí tenemos un problema. Y eso. Todos unos años. No sé, era en la cultura francesa. Era en Francia, no en España. Es decir, te preguntaba por. Sí, en Francia tenían asociado los cómics de animales con cómics infantiles. Hasta que salió Black Sad. Y eso me hizo un favor a mí, porque entonces ya vieron que el público podía leer cómics de animales que no fueran para niños. Y en parte, pues gracias a eso conseguí encontrar una editorial interesada en Atlassiaxis. De hecho, para publicar Las 5 banderas, he tenido discusiones con un editor francés también, bueno, suizo, que me decía, es que no lo veo que sea con animales, es que esta historia tendría que ser con personas, porque historia así real, dura y... No digamos nada de momento, no digamos nada. Es que vamos a pasar muy rápido, decir, de verdad, decir, con 5 banderas... Bueno, simplemente que me decía que no lo veía con animales, que no hay cómics así que tengan éxito con animales. Y digo, bueno, ¿y Mouse? Y dice, bueno, sí, Mouse es la excepción. Y Black Sad. Y Mickey Mouse, bueno, vale. No, pero vamos a ver, de hecho hay una cosa, me voy a adelantar un poco, y bueno, me adelanto mucho y ya está, me da igual, si mi podcast, hago lo que me da la gana. 5 banderas va sobre la guerra civil, y en este país, es decir, no hay nada que levante más, soliviente más las emociones, algo del pasado tan enterrado que sea la guerra civil. Cosa que entiendo y respeto, pero siempre tenemos esa inquina de por ser tú de un sitio y ser el otro de otro. En cambio, lo que he estado viendo, lo poquito que he estado viendo y por lo que tengo muchas ganas de 5 banderas es que justamente con animales, lo que tú has dicho, parece que la historia te va a entrar mucho mejor. No te vas a cuestionar según qué cosas, en mi opinión. Además, el punto de vista de mi abuelo era como
en primera persona. Él nunca le oí hablar mal de los enemigos. Eran sus enemigos en la guerra, pero no era como esta gente que dice, aquellos eran unos cobardes, estos eran unos no sé qué. Bueno, a los enemigos los respetaba. Sí, Creo que la mayoría de los que vivieron la guerra los respetaban. Son los que desprecian son los que no han vivido la guerra. Bueno, vamos a avanzar muy rápido porque tú y yo tenemos mucha ganas de hablar de 5 banderas y se nos va a escapar en algún momento y ya nos estamos escapando. Yo he escogido 2 cómics, el tercero lo has escogido tú, me lo has recomendado. Curtis Hill, ¿no? Y la saga de Atlas y Axis, y luego tú me has recomendado hablar de Baboon, que no tengo yo ningún concepto ahora mismo de Baboon, así que me lo tienes que vender muy bien, ¿no? Bueno, Curtis Hill es la historia de un perro, las aventuras de un perro, ¿no? Que es un perro de carreras, conduce sus coches. O su perrito piloto. Es un perrito. Vale, compro perrito piloto. ¿Por qué? ¿Por qué escribir Curtis Hill? Escribir, dibujar. Sí, lo que dices es escribir, porque al principio era dibujante. Me tenía que inventar las historias para poder dibujarlas, pero ahora ya le he cogido el gustillo a escribirlas y para mí es importante escribirlas como dibujarlas. De hecho, ya estoy empezando a pensar en que otros las dibujen. Pero el Curtis Hill es la rivalidad entre 2 animales, entre 2 perros, que se enfrentan de maneras opuestas a las carreras. Uno es un gran deportista, noble en la pista y caballeroso y tal, lo que se dice un buen deportista, ¿no? El otro es un tramposo que solamente le importa ganar. Le da igual si tiene que hacer trampas, si se carga a alguien en un accidente. A él solo le importa la victoria y al otro solo le importa el deporte. Y durante la historia, una fotoperiodista va a descubrir cómo son ellos fuera de la pista, ¿no? Y ahí va a haber muchas sorpresas y algunos cambios. O sea, una de las cosas bonitas de una historia es que cuando termine el personaje sea diferente de cuando ha empezado, que lo que ha pasado le haya transformado. En esta historia se transforman los 2. No sé si la has leído, pero... No. Es decir, ya lo he dicho antes. Es decir, a ti y Escápula la descubrí el Salón del Cómic. Estaba totalmente fuera de mi radar un comiquero. Y insisto, es decir, son cosas que pasan. Es decir, no puedo leer todo, no puedo conocer todo. Y prefiero ir con la verdad. Es decir, lo que me estoy leyendo ahora mismo es Atlas y Axis. Me está dejando, entendámonos bien, es decir, me está dejando muy buen sabor de boca, porque lo que he dicho antes, lo que ves abriendo las páginas, dices, voy a decirlo a la francesa, ¿vale, Pau? Es un dibujo para niños, comillas, y cuando te lo pones a leer dices, hostia, que tiene... que sabe darle la vuelta a las cosas, que los comportamientos, los guiñitos y todo eso están muy bien metidos. Y me está gustando mucho, de verdad. Es decir, no conozco a Curtis Hill, pero me acaba de decir ahora mismo esto, digo, me recuerda mucho a la rivalidad que hubo una temporada en Fórmula 1 entre Ford y Ferrari, para justamente, ¿no?, para desbancar a Ferrari de todos los títulos que tenía en aquel momento. En ese aspecto. Entonces, ya te digo, yo ya aprovecho y enlazo con hablar de la saga de Atlas y Axis, que es como, digámoslo, tu gran novela, tu primer mecenazgo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, primero se publicó tradicionalmente. La saga de Atlas y Axis le vendí los derechos a una editorial francesa, que eran los que podían pagar para poder hacerlo, y al mismo tiempo lo compró la editorial española D-Books. Publicaron en 4 tomos originalmente. Como ya habían pasado unos años y yo quería publicarlo en catalán, pero en formato integral, pedí permiso para hacerlo también en integral, y nadie tuvo inconveniente y lo hice. Pedí permiso porque mis propios derechos ya no eran míos, yo los había cedido a la editorial que me pagó hacer el cómic. Y una cosa que tienen mis cómics, todos mis cómics, es que yo discuto mucho por el dinero antes de hacerlos, porque yo sé que si no me pagan suficiente no puedo hacerlos, me lo tendría que dejar a medias. Una vez que ya empiezo a dibujar, el dinero se me olvida completamente. Yo, si una página, tengo que hacer 2 páginas por semana, pero esa semana hay una viñeta que necesita una semana la viñeta sola, yo la gasto, que ahí ya no reparo en gastos. Cuando estoy dibujando quiero que quede lo mejor que sé hacer. Y eso
yo creo que al final es rentable, porque puede ser la diferencia cuando te hojeas un libro entre comprarlo o dejarlo otra vez en la estantería. Cuando ves algo, el autor ha puesto todo ahí, a veces lo aprecias. Yo, en mi caso contigo, te voy a confesar que fueron dos cosas. Primero es la recomendación de Joan, que me dijo, si puedes hablar con Pau, habla con Pau, ¿vale? Casi. Sí, Joan. Porque él además sí le gusta mucho el rollito este franco-belga, le gustan mucho los pitufos y tal, que ya te digo que para mí en ese aspecto no es que no lea como europeo, leo mucho como europeo, pero siempre se me escapa. Insisto, es muy fácil. Me dijo, pues mira, ve que está por aquí y si puedes píllatelo. Y a los hechos me remito, ¿vale? Estaba ojeando ahora mientras que estaba... ¿Qué? Él participó en el Berkami para sacarlo en catalán. Ah, sí, no lo sabía. Pues luego lo buscaré, porque ahora mismo estaba justamente ojeándolo y en la parte final hay un detalle que quería comentar, que es que Pau ha tenido la deferencia, por decirlo de alguna manera, de justamente, está hablando un poquito del trabajo de ilustración, etcétera, 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 de poner justamente páginas descartadas, explicar un poquito los cameos que metes, ¿sabes? Los secretos, ¿no? Que decir que muchas cosas de las que pasan son lugares de Mallorca, ¿no? Según he estado viendo, y eso evidentemente, entendámonos bien y con todo el cariño del mundo, a un tío que vive en el centro de la península ibérica y ve la playa en agosto, es decir, un madrileño como yo, que a Pau se lo conté, yo soy gato, es decir, yo tengo 3 generaciones de madrileños a mis espaldas. Es como diciendo, pues esto no sé de dónde viene esta referencia. Y Pau lo pone, que creo que es un añadido muy bonito y muy interesante además a la edición de Atlas y Asis. Segundo... Sí, es información que no la necesitas para el cómic, pero la enriquece cuando las descubres. Sí, totalmente de acuerdo además. Segundo, Atlas y Asis, empecé a leerlo, un poco también porque vamos a ver que puedes leer, tenía ya lectura pendiente y nada más acabar esa lectura pendiente empecé con el de Atlas y Asis, y lo primero que me encuentro es hostias, es decir, primer gesto, los animales se comportan como animales, los perros, los protagonistas duermen como un perro, no duermen en una camita arropados, duermen acurrucaditos, hacen cosas de perros. Me gusta mucho que Axis se dedica a perseguir a todo el ganado que ve, a todo. Y es un follonero, ¿vale? Es un follonero que te cagas y es el perro más pequeño. ¿De qué no sonará? ¿Vale? Y luego que la historia es dura. Me explico. Piensas que a los animalitos no les va a pasar nada y de pronto te descubres que a los animalitos les pasan muchas cosas malas. Es que de verdad es me parece muy redondo todo lo que pasa, todo dentro de la historia, que eso es a lo que voy, que Pau tiene su propia firma, su propio toque, ¿vale? No lo he visto en ningún otro cómic, esos dos elementos juntos, con una ilustración y un tono muy de cartoon, además. Una cosa que también tampoco se cuenta en la historia y tampoco es importante saberlo, pero que también lo enriquece, si te das cuenta que Atlas y Axis se comportan como nuestro cerebro antiguo y el moderno, o sea, la parte consciente del cerebro y la parte subconsciente. Axis vendría a ser la parte más pequeña del cerebro, pero la más fuerte, y Atlas sería la parte racional, que sí, tú piensas y decides cosas, pero hay cosas que se te escapa Axis. Sí, no, literal. Además, la parte de que se te escapa Axis es literal. Se escapa. Pero que no voy a decir nada. Estoy diciendo, me estás haciendo un spoiler del cómic. Eso pasa en las 5 primeras páginas. Es decir, todo esto son las 5 primeras páginas y ya te dices, oye, aquí hay que picar el cómic, hay que leerse el cómic porque tiene muchos mensajes. Me gusta mucho, además, a mitad más o menos, el planteamiento filosófico que le metes, ¿no? De dónde provenimos, de verdad. Es decir, es un... Sí, no conozco 5 banderas. Sé que va a ser un cómic para mí, seguro, además. Yo estoy dentro. Pero además lo que tengo claro es que si queréis empezar a conocer la obra de Pau, desde mi punto de vista, y corrígeme, sería meterse con la saga de Atlas y Asis, ahora mismo. Sí, creo que sí. Hasta ahora es mi obra cumbre. ¿Sabes? Ahora vimos las 5 banderas. Es la obra que ha tenido más éxito. Está publicada en 12 idiomas. Sí, no. Y además, yo insisto... Diferentes. Yo, desde mi parte, cuando me la acabe
y consigo organizar, sí me comprometo a hacer una reseña del libro, del cómic, para que entendáis de lo que estamos hablando. Pero que la mejor reseña que tenéis es el propio autor, que está aquí ahora mismo. Y luego... Aparte, es un cómic que a partir de 8 años muchos niños me han dicho que les ha encantado. Sí, me vienen ahí con sus padres a decirme ellos que les ha encantado con 8 años. Y yo de hecho, no tenía muy claro a qué público podría dirigirse, pero la realidad es esta. Desde 8 años hasta el infinito. Lo hablábamos antes, fuera de micro, no en la primera toma fallida, la primera toma fallida ya quedó muy atrás. Lo hablamos fuera de micro, de que me recuerda muchos momentos a Roald Dahl. No sé si sabéis quién es, ¿no? Sí. Pues a Roald Dahl, que no se cortaba en contar las cosas como eran a los niños. Es decir, hay gente mala que te puede hacer cosas malas, hay gente buena que te puede hacer cosas buenas, y en resumen, las cosas están así, ¿vale? Sí. Es que yo en parte cuando leía cómics me gustaba aprender. Una de las cosas que me gustaba de los cómics era aprender cosas del mundo adulto, que no me iba a dar tiempo de aprenderlas de aquí a que yo me hiciera mayor. En este cómic yo creo que explica muchas cosas a la gente que es más joven, muchas cosas de lo que se van a encontrar y tenerlos ya preparados. Ya estamos llegando a 5 banderas, pero queda una recomendación que tú me la pasaste, que comentemos un poco Baboon. No sé nada de Baboon. Baboon es un proyecto que pasó sin pena ni gloria porque no lo hice con Berkami. Y mucha gente estaba acostumbrada a que si no lo veíais en Berkami que no tenía ninguna novedad sacada, ¿no? Y Baboon pues me pasó esto. No hice tanta publicidad y es un cómic que no es tan conocido, pero además yo lo planteé como el cómic de acceso a la editorial porque era el más barato. Tenía 120 páginas, lo tienen, vamos, está vigente. Y para mí era un reto narrativo porque era una historia sin palabras, porque yo tenía una serie de historias de animales de una sola página, que eran siempre historias de un gag divertido con animales, de humor bastante negro. Y quise seguir con esa misma línea, pero en vez de hacer un solo gag, hacer una historia compleja, que durara 120 páginas, que contara algo más que un gag, ¿no? Sino que fuera una historieta más rica. Y todo sin palabras, utilizando el lenguaje de los animales, que ellos se entienden sin palabras y nosotros nos entendemos también con ellos a veces, y con el lenguaje del cómic y el lenguaje de los animales, hacer que el lector pudiera seguir una historia que fuera compleja, porque tiene muchas, no es una historia así sencilla. Me recuerdo... Tú, no sé si tú la conoces. ¿Tú conoces un cómic que se llama La Odisea contada sin palabras? No, este no lo conozco. Pues ese es... El título es lo que indica, es La Odisea contada sin palabras. Y me lo compré justamente por eso, porque tiene que ser muy difícil contar la Odisea solo con viñetas. Entonces me da la sensación que es lo mismo. Es decir, cuentas una historia seguida, ¿no? De 120 páginas, ¿no? Sí. Pues, oye, pues si lo llevo a saber, me lo pillo en el salón del cómic. No, pero no. Las cosas llegan como llegan. Es decir, no podía ser. No sé. Bueno, empezaste por el que hay que empezar. Sí. Pero luego, como te vas a quedar con ganas de más, ya sabes por dónde seguir. Pues te digo una cosa, es decir, joder, a ver qué coño. Me jode porque has estado antes de Curtis Hill y al día de hoy me has picado el gusanillo con Curtis Hill, de verdad. No va sin coña, es decir, es que muchas veces haces, a mí cuando empezamos en esto de los podcasts y de las reseñas y tal, pero bueno, vosotros siempre habláis en positivo, ¿no? Es decir, vosotros si os dan un cómic, no es que hablemos en positivo, son dos cosas. Es decir, escribimos y hablamos de cosas que conozco. Es decir, no podría hablar de Atlas y Axis si no me estuviera leyendo Atlas y Axis. Y segundo, desde mi punto de vista, escribir algo en negativo me resulta aburrido. Me parece extremadamente fácil, ¿no? Decir esto, y me cuesta más justamente explicar por qué me emociona un TVO, un juego, un de rol, un juego de mesa, un cómic. Me cuesta mucho más. Es decir, yo me he leído muchas cosas que no me han emocionado o me han dejado frío y no las comento. Y en cambio ahora mismo, es que es lo que te decía antes, es decir, la saga de Curtis Hill me recuerda mucho a esa rivalidad que había entre Ford y Ferrari. Es decir, bueno, son carreras de Fórmula 1 de los años 30, cuando aún no se llamaba Fórmula 1. Claro, no. Pero son las máquinas de la máxima tecnología, las de más velocidad. Es que es un mundo que para mí era fascinante, porque allí los pilotos de verdad se jugaban la vida en cada carrera. Allí no llevaban ni cinturón de seguridad. No. Iban en un... Pues
trastos del cuerpo. Iban en un cohete. En un ataúd. Exactamente, y según te matabas, te enterraban con el coche. Por eso te digo, me parece interesante leerlo, ya me lo pillaré, de verdad. Que justamente eso que has dicho de emocionarte, para mí la clave de Escápula es la emoción. Yo intento que los TVOs sean emocionantes. ¿Sabes una cosa? Luego atraparlo con la historia y después darle un regirón que se acuerde toda la vida de que ha leído ese cómic cuando acabe el final. Mira, ya que estamos aquí sincerándonos, nosotros cuando empezamos, creo que me dijeron que llevamos ya 8 años, es decir, para mí es como si haber sido ayer, es decir, cuando empezamos con esto del blog, éramos 4 locos, literalmente, que nos conocimos además en los comentarios de Sistema de 13, y dijo uno, que yo ha hecho mucho, y además tengo localizado hasta la viñeta, hasta el comentario en el que empezó esto. Y empezamos, oye, ¿y si hacemos un blog de cosas frikis, como se decía? Bueno, venga, y empezamos a hacer lo tonto. Y al principio intentamos ir como muy al día, ¿no? Es decir, ser súper... Sale una cosa, pues comentamos comentamos el trailer de las Tortugas Ninja. Y ya dijimos un día, espera. Esto es una locura. Porque no nos da tiempo. Es decir, no podemos estar publicando que ha salido un tráiler de una Tortuga Ninja. ¿Por qué no? Porque nosotros siempre lo digo, vamos mucho más lento. Yo prefiero contar por qué me ha emocionado algo, o sabes, o por qué me ha gustado algo, o qué me evoca algo, como le digo a mucha gente, me es muy fácil copiar la nota de prensa, pegarla, poner 4 fotos y ya está. No hago eso. Decido no hacer eso. Decido no aprovechar el momento en el que ha salido 5 banderas inmediatamente, perdona por cogerte, prefiero leerme 5 banderas y decir, pues la historia del abuelo de Pau me ha recordado un poco a la historia de mi abuelo. Porque bla, bla, bla. Y tú y yo hemos hablado de eso en el salón. Y creo que el mayor premio nos lo dieron una vez como en un comentario de un juego de rol es un comentario que dijo, esta reseña era justamente lo que buscaba. No buscaba cómo funcionan las reglas ni nada de eso, sino buscar lo que intenta transmitir el juego de rol. Y dije, hemos triunfado como la Coca-Cola. Y además para una editorial es muy bueno que no lo hagáis con prisa, porque a veces una novedad salen todas las revisiones en la misma semana y luego ya no se vuelve a hablar de ella. En cambio, la saga de las Exis que estás comentando ahora salió en 2019 y estás comentando ahora y hay mucha gente que lo descubrirá ahora. Yo espero sí que dando vida al libro. Yo espero que sí, y de verdad que dentro de todas las novedades me parece un soplo de aire fresco muchas veces encontrarte una cosa así y que te lees cosas muy, como digo yo, cosas muy para pasar el tiempo, luego te puedes leer cosas como más sesudas, pero de verdad es que Atlas y Ases concretamente lo estoy disfrutando. Es decir, sí estoy deseando que la niña se duerma rápidamente para ver si puedo leer yo un poquito más. Pero poco se lo cuentas tú a ella. No, cogerá los tebeos. Está ansiosa por leer. Está que tiene unas ganas locas. Bueno, después de habernos hecho aquí la autopromoción los dos, lo siento, pero es que creo que me ha venido al pelo y de verdad me emocionan mucho las cosas que dices. Vamos a meternos ya con 5 banderas. ¿Vale? A ver si vamos a decepcionar a la gente. No. Bueno, a ver, vamos a poner un poquito en antecedentes. Como hemos dicho, Pau tiene un nombre muy mallorquín y tiene un apellido muy castellano. Y eso es por un motivo muy especial, que es la historia de su abuelo, ¿no? Yo me la sé, pero creo que lo que hay que hacer es que Pau nos cuente un poco la situación, lo que es la historia del cómic, ¿no? Y ya luego, si quiere, que nos cuente también un poco cómo se le ocurre esa historia y luego que nos cuente el Berkami. Yo, si en algún momento veo algo, intervengo, pero el mejor narrador para esto eres tú. Bueno, pues mira, cuando acabé la saga de Atlas Exis, que yo había estado 13 años intentando publicarla sin éxito, hasta que una editorial francesa se interesó, pues ahí di el do de pecho, ¿no? Hice lo mejor que pude hacer. Bueno, la tuve que hacer más corta de lo que yo lo hubiera hecho, porque la editorial veía que las ventas no eran suficientemente buenas, me dijo, tenemos que cortar. Y yo mientras estábamos discutiendo, conseguí vender los derechos a otros países, con lo cual ellos se veían obligados a continuar la historia, que ya se habían comprometido con otras editoriales. Así conseguí llegar hasta el tomo 4, que ellos querían acabar en el 3.
Pero bueno, aunque yo lo hubiera hecho más larga, di todo lo que tenía dentro. Y cuando terminé es que me quedé vacío. Me quedé, por una parte, sin ingresos. Que a medida que, mientras iba dibujando, yo cada mes entregaba páginas y cobraba páginas. En cuanto dejas de dibujar, dejas de tener ingresos y para volver a tener ingresos tienes que conseguir vender un proyecto a una editorial. Y hice el proyecto de Baboon, no lo conseguí vender. Entonces hice el proyecto de Curtis Hill, tampoco lo conseguí vender. Entonces se me ocurrió, cuando nació mi hija pequeña, teníamos un material bestial que superaba cualquier ficción, que por qué no hacer un cómic con eso en vez de inventarme yo una aventura, que la de Atlas y Axis, mira que es espectacular, pero la de mi abuelo lo era más. En parte, pues no me atrevía porque necesitaba mucha documentación, porque son hechos reales. Por ejemplo, cuando mi abuelo en las memorias, mi abuelo siempre nos contaba batallitas. En verano nos criamos con él, porque él alquilaba un apartamento en la playa y se llevaba a todos los nietos, los padres, y nos pasábamos el verano con él y siempre nos estaba contando batallitas. Pero cuando murió, encontramos en su casa 3 cuadernos en los que había escrito sus batallitas, y con muchísimo detalle. Luego, investigando, he visto detalles ahí que no he encontrado en ningún libro de historia. Y claro, en parte digo, tengo aquí un material que es inédito, que puede aportar cosas a la historia y sobre todo a gente que no tuvo la misma suerte que yo de que se lo contaran sus abuelos, porque muchos descendientes de gente del 500.000 de españoles que pasó a Francia cuando acabó la guerra en Cataluña, no saben qué pasó. Saben algo de que hubo un campo de concentración y tal, pero no saben. Yo lo sé con pelos y señales, lo puedo compartir. Sí, porque a ver, lo que hay que entender es que lo que estamos hablando es de la historia de que su abuelo, es decir, estuvo bajo cinco banderas, exactamente, ¿no? Es decir, la bandera republicana y acabó en la bandera franquista. Es decir, su abuelo pasó durante, creo que el mayor conflicto del siglo XX y eso es toda una aventura. Entonces, esa es la historia de su abuelo. Lo digo un poco por ponerlo, porque yo me las sé, porque me las has contado, pero por poner un poco de contexto, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que su abuelo te contaba historias de cómo llegó él. Que soy mejor autor que vendedor. De cómo llegó él, justamente, porque tu abuelo, ¿de dónde era? Tu abuelo era de Manzanares, pero cuando empezó la guerra civil él estaba en Madrid. Claro, es decir, se alistó al 5º regimiento de milicias populares y estuvo en la defensa de Madrid cuando los franquistas llegaron a la ciudad. Es que, tío, es decir, voy a decirte una cosa. Estoy por asegurar que tu abuelo y mi abuelo se conocieron. Seguramente. Seguro. O sea, seguro, vamos. Él se alistó allí voluntario y tuvo que falsificar su cédula de identidad porque acababa de cumplir 17 años y hasta los 18 no los admitían. Y él se alistó voluntario porque quería ir. Luego, después de cuando yo ya había nacido, que él era mayor, él no quería saber nada de la guerra, pero en aquellos tiempos sí. Y allí lo acoplaron con la brigada Garibaldi, que eran los italianos que habían venido a la defensa de Madrid, y ya hizo la guerra con una fuerza de choque, que era la Garibaldi, que era un cuerpo que mandaban a romper los frentes en las batallas y a cubrir las retiradas. O sea, yo he visto informes están en un archivo en Moscú, he visto informes de las bajas y cuando iban volvían la mitad. Entre heridos y muertos se quedaban la mitad por el camino. ¿Y has visto un informe de Moscú? En Moscú tienen en un archivo todos los documentos que conservaron de las brigadas internacionales, están en un archivo en Moscú y los tienen digitalizados. Y los he podido consultar online. Ah, vale. Durante un año estuve 4 o 5 horas cada tarde revisando todos los más de 100.000 archivos, que se encontraba el nombre de mi abuelo en algún sitio. O alguna cosa que, como sabía que era su brigada, me leía los informes diarios de los comisarios que ponían, por favor, insistimos, que nos manden alpargatas. Postdata, por favor, mándenos alpargatas que van descalzos los soldados. El pan que nos han traído lleva moho de 3 días o 4. Y un montón de detalles que me dan una idea de lo que vivió mi abuelo. Madre mía. Luego llegué a ir a Moscú. No pude entrar en el archivo porque justo cuando estuve allí estaba cerrado, pero vi el tanque que llevaba mi abuelo, lo pude ver para dibujarlo. Sí. Vamos, la aventura que estoy haciendo yo para hacer este cómic también se puede contar en un cómic. Hombre, porque cuando nació mi hija fue cuando sentí la necesidad de contarle quién era su bisabuelo, porque ella no lo conoció y pensé, pero qué mejor, ¿por qué me voy a inventar yo una aventura teniendo esta que es superlativa? Lo que pasa es que la dificultad era la documentación.
porque cuando él decía llegamos a la frontera con 7 carros, yo tenía que averiguar qué frontera y qué carros eran. Y poco a poco dije, ¿sabes qué? No le voy a hacer un homenaje cutre, se lo voy a hacer bien hecho. Si tengo que averiguarlo, pues lo averiguo. Y si tengo que tardar 10 años, pues tardaré 10 años. Monté la editorial, me monté un plan a largo plazo. Dije, voy a ir intentando ingresar dinero por otros medios para financiar la investigación de este libro. Y ahora llevo ya 6 años. El libro está más o menos ya toda la documentación ya la tengo y he empezado a dibujar. Y será una historia de 350 páginas dividida en 5 libros. 5 tomos. Vamos a... Yo te lo voy organizando, ¿vale? En el sentido para contarlo. Vale, ya tenemos un poquito la idea del Berkami, ¿vale? Es decir, te documentas, es decir, tu abuelo te cuenta una historia, ¿vale? Y tú encontráis unos libros, la organizáis y tú la empiezas a organizar, ¿vale? Sientes que la necesidad de contarla, cosa que, insisto, es decir, comparto esa emoción, es decir, y ojalá tener las habilidades para contarlas, porque no todo el mundo puede contarla bien. Entonces, tu abuelo está en 5 banderas, porque como dijiste, se empieza en la bandera republicana, se va a Francia, luego en Francia estuvo campos de concentración y campos de trabajos forzados, con el nazismo. Estuvo la bandera francesa, saludando a la bandera cada mañana y todo esto. Al salir de los trabajos forzados, a través de una cuñada suya de Liverpool, le aconsejó alistarse con la British Expeditionary Force, que estaba en el norte de Francia, que pensaba que así después tendría facilidades para volver a Inglaterra, salir del continente, que era donde había la guerra. Y él se alistó con los ingleses, como había sido tanquista en España, pues se alistó como mecánico, que necesitaban mecánicos y carpinteros, y estaba justamente en Dunkerque cuando llegó el ataque alemán. Y la batalla de Dunkerque bajo la bandera británica. Allí consiguió escapar y por carretera, a pie, en camión, en bicicleta, en tren, llegó a Estangulem, que es la meca del cómic hoy en día, y allí lo atraparon los alemanes. Estuvo bajo la bandera alemana haciendo también trabajos forzados, montando granadas de gas y perita, construyendo una base de submarinos, y al final decidió y consiguió escapar. Madre mía. Ir a España, y al volver a España lo condenaron a trabajos forzados en Mallorca. Y ahí es donde le gustó. Aquí es donde viene la saga mallorquina de la familia de Pau. A ver, sí. La historia es acojonante, ¿vale? Es decir, a mí me la contó en el Salón del Cómic de primera mano y yo tuve la historia de contarle a mi abuelo. Es decir, antes he dicho que posiblemente se conocieron. No voy a meterme porque este es el podcast de Pau, ¿vale? Pero entiendo esa emoción que tiene él para contarlo, porque es una aventura por todo eso, que había cosas que no me dijiste o que no me acordaba, ¿no? Como que estuvo en la batalla de Dunkerque, ¿vale? Que eso era como una de las cosas, uno de los hechos de la guerra más bestiales que pasaron, o más emocionantes, sobre todo para los británicos. Pero tal. Entonces, tú ahora mismo vas a publicar un Berkami, ¿no? Más o menos la fecha, ¿cuándo es? ¿Lo sabes? Creo que podría ser al final de año, no lo sé. Es que mi intención es acabar el cómic y después hacer el Berkami, porque si no hago esperar a la gente demasiado tiempo. Más hago depender el cómic del Berkami. Eso, yo quiero que este cómic salga sí o sí. Me da igual si el Berkami no funcionara, eso no me va a parar, pero seguramente me bajaría la moral. Porque primero voy a acabar el cómic y después el Berkami lo voy a hacer no para financiar la creación de la obra, sino para financiar solo la edición. La edición. Vale. Sí. Pero vamos, me extraña mucho, es decir, de verdad, es decir, esto es, joder, me parece que es peloteo, no es peloteo, pero, es decir, de buenas a primeras, yo tengo la necesidad de dejar de leer el cómic que estoy leyendo ahora mismo, que ya sabemos cuál es, ¿vale? Por tener eso en la mano. Porque, coño, es que tiene razón, es toda una aventura, es decir, es una de las grandes aventuras del siglo XX, al fin y al cabo. Son hechos que, o sea, yo en mi visión voy a primar la aventura sobre la historia, pero la historia va a ser completamente todo documentado. Cuando veas una barraca de un campo de concentración o una maneta de un grifo de estos de las bombas para beber agua, o lo que veas en el cómic, está todo fielmente documentado. La gran dificultad de esta obra. En parte lo he hecho por gusto, porque yo siempre he querido saber más detalles de lo que nos contaba mi abuelo. Y una cosa, tú antes has dicho que intentaste ir a Moscú, ¿no?
Al archivo, perdón, muchas gracias. Al archivo, ¿no? Aparte, has organizado tus vacaciones, por decirlo de alguna manera, justamente para visitar estos sitios a ver cómo era el sitio. Es decir, lo organicé, pero vino la pandemia y no lo pude hacer. Y al año siguiente no pude por otra cosa y ahora a ver si puedo este año. Porque me gustaría ver los sitios antes de dibujarlos. Aunque hayan cambiado mucho, siempre las ondulaciones del terreno, si es muy empinado, si es llano, la vegetación. No me gustaría también ser fiel, porque solo van a leer lectores franceses y si meto un pino donde solo hay abetos, pues se va a notar, va a cantar. Oye, Pau, pues entonces una cosa, no sé. Yo sé que no tiene... bueno, es que si vienes a Madrid, ¿vale? Aquí tienes tu casa, ¿vale? Aquí es lo que estoy dibujando ahora en Madrid. Pues... Mi abuelo vivía en la calle Bravo Murillo. Ay, Dios mío, madre mía. Número 26, y he estado buscando el edificio que hay en el número 26, he buscado en el catastro. He encontrado que ese edificio fue construido en el 32, o sea que ya era el de mi abuelo. Y en un taller de fajas he encontrado el teléfono del taller de fajas, el nombre del taller de fajas, que lo desconocía. Y he buscado, con ayuda de gente en una página de Facebook de fotos antiguas de Madrid, he encontrado fotos de la época de esa calle. O sea que me para mucho de dibujar las páginas, me ralentiza mucho el hecho de buscar toda esta documentación. Pero para mí es muy importante, es la clave de este cómic. Pues, ahora estoy dibujando es Madrid en ese momento. Pues si te animas a venir, avisa, lo primero. Sí, gracias. Vale, 5 banderas, 5 sitios, vacaciones más o menos organizadas para el este. Y tú has dicho antes que si no saldría, es decir, tú de verdad, es decir, a ver, conseguiste sacar Al-Lax i Asis en catalán, como he dicho, que fue un este. Además, la financiación permitió sacarlo también en castellano, cosa que te agradecemos. Es decir, ¿de verdad crees que no hay una base como para sacar el cómic ahora mismo? Y no, yo creo que saldrá. O sea, claro, no, es que... Todos los que ya conocen mi trabajo lo quieren. El problema es llegar a los que no lo conocen todavía. Bueno, claro, no, pero es que me has dejado como medio asustado, como diciendo, a ver si se ha pasado algo que... No. Confío en que como mínimo hay unos 300 lectores que siempre han apostado por los Berkamis. Bueno, pues ahora hay 301. Espero llegar a más. De hecho, era mi objetivo cuando fui a Barcelona este año, que era la primera vez que ponía un stand. Mi objetivo prioritario no era vender los cómics, era repartir folletos. Y de hecho, mira, estamos tú y yo aquí hablando por un folleto que repartimos. Gracias. Y me gustaría eso, con un folleto llegar a más gente que no conocía mi trabajo para que se apunten al Berkami y lo descubran. Pues nosotros, es decir, ya te digo que somos lo que somos, ¿vale? Pero desde mi parte tienes todo nuestro apoyo para eso. Vale, sale a fin de año, 5 tomos. La idea es que el Berkami salga los 5 tomos juntos, ir entregándolos. No, haré un Berkami para cada tomo. Para cada tomo, vale, perfecto. Como máximo de velocidad podría hacer un tomo cada año. Vale, no. Que parece bien, simplemente es para saber un poco la esta. Pero no quiero esperar 5 años a sacarlo, porque además me da una vidilla después. Cada vez que saco un tomo, ver que la gente está interesada, claro, te da aliciente para seguir haciéndolo. Guay. Vale. Podría estar preguntándote ahora mismo, decir todo, es decir, desde cómo ha llegado tu abuelo a Madrid, cómo pasó al Frente Garibaldi, la fuga, etcétera. Pero no quiero romper la magia, me explico. Es decir, el podcast estoy seguro que podemos haberlo hecho simplemente con la historia de tu abuelo. Estoy seguro, ¿vale? No era tanto mi intención, pero tengo mucha necesidad de que evidentemente, que aclararlo, es decir, 5 banderas, 5 tomos, son cada uno de los periodos de tu abuelo, ¿no? Y tu abuelo jamás también... No coincide exactamente, porque él escribió su aventura a partir de que cruzó la frontera de Francia. Porque piensa, nosotros teníamos este cuaderno y no teníamos más información, pero he deducido por diferentes informaciones que ese cuaderno lo escribió cuando todavía estaba haciendo la mili para Franco. O sea, él vivía en el cuartel y escribió eso cuando te jugabas el cuello por escribir según qué. Y claro, él escribió a partir de que pasó la frontera. De la guerra española no estaba nada escrito. Solamente conocíamos lo que él nos contaba de pequeños. Yo lo que me estoy... he encontrado en archivos y tal. Pero la parte gorda de la historia es la parte francesa y la parte de Dunkerque y de cuando lo capturan los alemanes. Lo que me estoy dando cuenta, y por cosas que me decía mi abuelo también, es que tu abuelo también tenía... Es decir, tu abuelo sabía leer y escribir. Y estamos... Y, es que decir, esto que ahora parece como una obviedad me parece muy importante. Es decir,
que me disculpen los oyentes, esto no es por ponerme yo por encima de la historia de Pau, sino simplemente por dar un dato, ¿vale? Es decir, mi abuelo la guerra civil le pilló en Getafe, a 17 kilómetros de Madrid, y mi abuelo la República le reclutó le enlistó, y mi abuelo, como tenía conocimiento de electrónica, ¿vale? Le quisieron hacer, ¿cómo era esto? Darle un puesto, ¿cómo se llama esto? Quería hacerlo oficial, ¿vale? Por el mero hecho de saber de electrónica. Mi abuelo, de hecho, estaba en comunicaciones, y mi abuelo, durante mucho tiempo, durante parte de la guerra, hasta que llegaron a Madrid y todo eso, lo que estaba enseñando era a la gente a leer y a escribir los manuales de las radios. Y mi abuelo, evidentemente, rechazó muy sabiamente. Entendámonos bien, por favor. Rechazó el cargo porque sabía lo que pasaba si aceptabas un cargo de oficial. Con lo cual digo, decir que su abuelo era una persona, permíteme, ¿vale? Y si te ofendo, me lo dices. Era una persona muy, muy, muy culta para escribir 3 cuadernos. Sí, además mi abuelo, la cultura para leer es súper importante. Y una cosa te voy a decir, si alguien piensa que yo tengo talento narrativo es porque no ha conocido a mi abuelo. Él tenía un talento fuera de serie, y cuando lo ves escrito es que alucinas. La historia que le pasó era extraordinaria, pero cómo la contaba él, que además a él de jovencito le gustaban mucho las novelas de aventuras, Sagari, de Julio Verne y todo esto, y se nota, el tío cuando lo escribe es que es apasionante y emocionante. Madre mía. Esa es la base para hacer este cómic. Yo lo único que puedo hacer es empeorarlo con mis dibujos. Por favor. Madre mía. Yo te hago una pregunta más y ya, si quieres, pues me cuentas lo que te dé la gana. Es decir, ¿los cuadernos los escribió, son diarios o los escribió a posteriori? ¿Lo sabes? Los escribió a posteriori. Yo sé que él tomaba notas porque una de las anécdotas que nos contó es que en un campo de concentración alemán hicieron comerse esas notas. Un soldado que le vio que estaba escribiendo le obligó a comérselas. Porque sabemos que tomaba notas. Y, bueno, y aparte es que conservó documentos que yo alucino. Tiene documentos y fotos de grupos, todas eran de grupos, porque claro, supongo que algún soldado que tenía una cámara de fotos hacía las fotos y se las vendía, y tenían que juntarse todos para poder pagar la foto y el revelado, y luego hacían una copia cada uno, ¿no? Tiene fotos de grupo en Alemania, con la nieve, tiene fotos en un campo de concentración en Francia, luego guardó cartillas de racionamiento de Francia. Unos cuantos documentos de estos que cuando te lo cuentan te dices, esto no puede ser verdad, y ves los documentos y dices, que es verdad todo. Oye, pues es decir, ¿sabes, Pau, que tú ahora mismo, es decir, que lo que tienes ahora mismo es una de los documentos más importantes de la historia de nuestro país? Es decir, desde mi punto de vista, es decir, es... No me lo quiero guardar para mí mismo, para mí solo. Quiero compartirlo con todos los lectores. Como decía Indiana Jones, es decir, eso debe estar en un museo. Pero... sí. Pero, es decir, ya me lo contaste en ese momento en el Salón del Cómic, pero ahora mismo me has dejado loco, es decir, con todo lo que tienes, es decir, de verdad. Sí. Y bueno, y un personaje muy importante que habrá en el cómic es la suerte. Porque la suerte y la muerte estuvieron disputándose mi abuelo durante todos esos años. Y en mi cómic, la suerte está enamorada de él porque es un valiente, y la suerte es de los valientes. Y la suerte va a estar todo el rato salvándole por los pelos, porque es que de todas las cosas que se salvó mi abuelo, es para alucinar. Por ejemplo, cuando desmontaban granadas de gas para los alemanes, era un stock que tenían los franceses. Esto te lo cuenta tu abuelo y tú has visto la herida en la cabeza y dices, pero ¿cómo puede ser que todo esto le haya pasado a él? Y resulta que sí, que tiene un permiso para salir, para ir a bici en bicicleta y volver el mismo día, de 2 permisos de estos, que lo guardó, y estaba en el depósito de municiones especiales más grande de Francia. Estaba en un pueblecito de nada. Y allí es cuando los alemanes les obligaron a los españoles a desmontar las granadas para aprovechar las materias primas. Y hubo una explosión accidental y le cayó metralla en la cabeza, quedó inconsciente boca abajo y por eso no murió. 5 compañeros suyos murieron. Y dices, ¿pero cómo puede ser que se salve también de esto? O en Dunkerque, que se salvó porque en los campos de concentración de la playa en Francia, para no aburrirse, pues unos daban clases, lo que has dicho tú, clases de leer y escribir. Para aprender a leer, escribir, y uno daba clases de natación, un valenciano que sabía nadar y les enseñaba a nadar porque mi abuelo estaba avergonzado, como vivía en Madrid, no necesitaba saber nadar, no sabía y le daba vergüenza.
aprendió a nadar y eso le salvó en Dunkerque cuando les hundieron la barca, los Stukas. Madre mía. Y le pasaba cada cosa que dices, pero ¿cómo puede ser? Y luego vas buscando en archivos y encontrando y dices, es que era verdad todo. Qué vergüenza haber dudado. No. Es decir, todo es lo contrario. Es decir, el mero hecho de dudar te ha permitido tener, insisto, una documentación que ahora mismo y un trabajo que, como insisto lo que decía Indiana Jones, debería de estar en un museo. Es decir, eso tienes una cosa que no tiene valor, desde mi punto de vista, tienes una cosa que no tiene valor ahora mismo. Sí, yo un momento me di cuenta de esto, porque cuando él murió, las memorias las transcribimos a ordenador para que todos los hermanos pudiéramos tener alguna copia. Pero hasta mucho tiempo después no pensé, esto es una herencia que me ha dado mi abuelo. O sea, cuando él escribió todo eso, ya que no quería que eso se olvidara. Yo ahora tengo la capacidad, a través de mi profesión, de hacer que eso tengan copias aquí, en Francia, en Alemania, en Finlandia, lo publiquen en todos los países que se pueda y que quede esa constancia. Y estará en un museo, estará donde sea, pero estará en el imaginario colectivo de la gente. La gente sabrá que eso ha pasado. Porque es muy importante que toda esta documentación que te digo la voy a poner en los libros para que se vea que no es una historia inventada. Que no, si yo no lo dudo en absoluto, es decir, es que... No, pero es que yo mismo he dudado. Sí, no, pero, a ver, es que, es decir, y te lo digo de verdad, y no lo voy a hacer, me muero de ganas de contarte la historia de mi abuelo, es decir, que esto es como, esto es muy español, pues el mío también más, ya te la conté en su momento, ¿sabes? Pero no tengo, es decir, la tuya me parece asombroso, y además, sobre todo, que tienes esos cuadernos que me parecen que es la clave para... No puedo permitir no usarlos. Después de que él los hubiera escrito, es que tengo la obligación moral. Y aparte que digo, esto, en vez de dejarme en herencia dinero o casas, me dejó esto para que yo haga el dinero y las casas con un super bestseller. A ver, en el flyer aún estamos viendo que sigues tirando por animales, ¿vale? Por perros, concretamente. Evidentemente, lo has dicho antes, es decir, te sientes cómodo y sabes bien y tal. Entiendo que van a seguir conteniendo el mismo comportamiento, ¿no? Es decir, el mismo comportamiento perruno, dentro de 5 banderas, ¿no? Y no va a tener tanta importancia, pero sí que creo que es lo idóneo para esta historia hacerlo así con animales, porque en parte las cosas te duelen más cuando son cosas emocionales, ¿no? En parte también porque él a nosotros nos contaba esa historia cuando éramos cachorros, éramos niños. Quiero que esta historia a un niño le pueda interesar y la pueda entender. Y como él nos contaba cosas que no entendíamos. En esta historia quiero que se entienda incluso aunque seas un niño. A un niño de 8 años ya le interesa una aventura. Es una aventura, sobre todo es una aventura. Luego ese niño se puede interesar en los detalles, como en Atlas y Axis puede buscar los ratoncitos, aquí puede buscar otras cosas que son historia. Y para mí es muy importante no solo que las emociones sean intensas, sino que a un niño también le puedan interesar. Creo que usando los animales consigo las dos cosas. Y aparte que cuando cuentas algo lo puedes contar de una manera o de otra, ¿no? Y por ejemplo las escenas gore voy a evitar, precisamente para no eliminar al público infantil de la ecuación. Y... Por ejemplo, mi abuelo cuando la primera noche que pasó en el frente subieron a la sierra de Guadarrama de noche. Al bajarse de los camiones les dijeron que se pusieran de 2 en 2 para taparse con las 2 mantas. No tenía su manta, ¿no? Y él iba con su hermano y ahí lo perdió y se tumbó con otro. La mañana cuando se levantó le llamaron para el café y llamó al otro y el otro no se movía y es que no tenía cabeza. Mi abuelo tenía 17 años recién cumplidos. Y dices, madre mía, esto es el primer día de la guerra. Y digo, ¿y cómo lo dibujo esto? ¿Dibujo la cabeza ahí y tal? Pues no, voy a dibujar la cara de mi abuelo, la impresión que tuvo. Que quiero que un niño pueda leerlo. No quiero evitarme el público infantil abusando de escenas sangrientas. No, perfecto. Tiene que haber, pero estará en el texto más que en las imágenes. ¿Las razas importan? Es decir, ¿hay una diferencia? Es decir, o no van a ser importantes. No. En parte pienso que es como en la realidad. En la realidad tú ves a alguien y lo juzgas por la apariencia y a veces no tiene nada que ver. Que aquí yo tampoco hago eso. Vale, el Doberman es malo, el no sé qué... Sí, exactamente. No, es decir... A los alemanes sí que los utilizaré razas alemanas de perros, pero es más... Sí, pero son razas, en general todas. Vale. Sí, simplemente por saberlo, era curiosidad ya por tal. Pues, Pau, es decir, yo ya lo he dicho, yo estoy dentrísimo, ¿vale? Es decir, ya he apuntado, mándame todos los correos, bueno, que te sigo todo eso, y en cuanto salga Bergamí, yo soy el 301 para
para el tomo. No sé si quieres comentarnos algo más. Es decir, ha sido lo tonto, llevamos casi 1 hora y 20 minutos. Es decir, lo que digo, son tiempos perfectos para un podcast. Y yo lo he disfrutado desde el principio de la primera toma hasta el final de esta segunda toma. Sí, yo también. No, lo que quería decirte era que si quieres cortes el podcast y me cuentes lo de tu abuelo. Me interesa. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir y te cuento lo de mi abuelo, ¿vale? Claro. Muchas gracias a todos por haber estado y escucharnos un rato. Lo he dicho antes, seguidnos en todas las plataformas en las que estamos, Twitter, Facebook, en iVoox, en todos los sitios que nos hagáis. También publicamos este podcast en YouTube, con lo cual, por favor, lo mismo, follow, y campanita, etcétera, etcétera. Yo ya lo he dicho, mis compañeros no me pueden regañar. Y lo último es... Se me ocurre una cosa que podríamos decir. El link para apuntarse al Berkami. Sí, no, a ver, te lo iba a pedir aunque fuera de micro. Es decir, dilo ahora. Lo vas a poner aquí abajo, ¿no? No, aquí abajo no, porque como es un papel, lo suelo poner en los comentarios del iVoox y en el este. Pero bueno, dilo y así estamos seguros de que en algún sitio está. El iVoox es... bueno, el iVoox, el Berkami es... Estoy cogiendo un boli para apuntar. Espera, a ver. Todos los de Berkami empieza por VKM. VKM. 5, el número 5. 5 banderas. 5 banderas. Si ¿qué? Ahí ya te sale la VKM. No, espera. VKM.is /5 banderas. /5 banderas. Pues pondremos un link en la reseña, en el iVoox, en todos los sitios, en los comentarios, y vosotros, por favor, apuntaos al Berkami de Pau y darle un alegrón, ¿vale? Pues esto es todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos.